todos, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy nos encontramos en el campo de concentración de Sachsenhausen. Es el campo de concentración que está más cerca de la ciudad de Berlín, queda unos 40 kilómetros. Se llega muy fácilmente, hay un tren, son unos 40 minutos de tren y luego hay que tomar un autobús que te trae de la ciudad de Oranienburg, bueno, del pueblecito de Oranienburg hasta el campo de concentración de Sachsenhausen. Hay que hacer una distinción y es que esto es un campo de concentración, no es un campo de exterminio, lo que significa que aquí las personas venían a trabajar. También se produjeron muchas muertes, pero la principal razón por la que traían aquí a la gente era para trabajar. La forma en la que los traían era pues cual ganado, les traían en un tren todos muy juntos, muy apilados, casi no podían moverse, no podían casi respirar. Y luego desde la estación de Oranienburg, que como digo es la estación donde llega el tren, venían hasta aquí andando. Será un camino de 1,5 kilómetros aproximadamente, unos 25 minutos andando, y una vez llegados aquí les dividían ya en grupos dependiendo si eran homosexuales, si eran gitanos, pero bueno, eso hablaremos más a fondo un poco después. La diferencia básica entre campos de concentración y campos de exterminio es que básicamente los campos como este de concentración tenían unas cámaras de gas en las que cabían unas 20 personas. Si hablamos de un campo de exterminio como el de Auschwitz, que está en Polonia, ahí ya contamos con unas 4 cámaras de gas en las que en cada cámara cabían 1500 personas. Para que más o menos os hagáis una idea entre las muertes que se producían en un campo como este y en un campo como Auschwitz, que era de exterminio. Para que os hagáis una idea de este campo, se construyó en el 36, en julio del 1936, antes de que empezara incluso la guerra. Entonces ya sabían que este campo iba a estar en uso y se liberó en abril, el 22 de abril de 1945. Y ahora después os cuento más sobre el campo. Hay muchos datos interesantes sobre este campo. Yo ya he venido muchas veces porque cada vez que vengo aprendo algo nuevo, pero en los últimos años se ha globalizado mucho, se ha conocido mucho y se ha convertido en un sitio muy turístico, aparte porque es muy fácil venir desde Berlín. También es muy económico, pues usarías el mismo tipo de transporte, el mismo ticket que compras para el transporte público de Berlín. Y bueno, hoy me va a acompañar Luis, obviamente está aquí le tenemos. Hemos venido al campo de concentración juntos y también hemos venido con Tomás, que es el guía que salió en mi vídeo del Free Tour en Berlín. Tom. Y no, el Mr. Tom. Hoy va a ser sabio. Tom. Es hombre muy sabio. Nos está orientando mucho y agradecemos mucho su labor y sus conocimientos. Hoy nos va a ayudar muchísimo, nos va a explicar muchas cosas que no sabíamos hasta ahora, así que vamos a ello. Ahí está el hombre del que os hablo, Tom, el hombre sabio. Suscribiros al canal. Suscribiros al canal. Fijaos, la maqueta son 400 hectáreas. Este edificio hoy en día es la comisaría del pueblo, pero en tiempos del régimen, desde donde se dirigían todos los demás campos. Es la central de inspección de los campos de concentración. Todos los campos de concentración nazis, todos se dirigían desde este edificio. Mirad cómo están los barracones de los prisioneros. Están puestos así porque el arquitecto coloca una torre aquí, que es la torre principal, la torre A, y la torre está apoyada por torres auxiliares, controla todo el campo. Fijaos que hay un guardia aquí arriba con la metralleta, controla los barracones y los pasillos. Es el único que se construye así, porque 2 años después de construirlo, digamos que se dan cuenta del fallo del diseño, que si tienes que ampliar el campo, el triángulo se rompe. 2 años después, en noviembre, es cuando se produjo la famosa Noche de los Cristales Rotos. Es una detención masiva de judíos por toda Alemania. Y en Berlín se detuvieron alrededor de 6.300 en una noche y tuvieron que meterlos aquí. Y como no cabían, porque el campo ya estaba lleno, tuvieron que ampliarlos. Esta es la parte que amplían 2 años después. Ya en la torre A no cubre este espacio, por eso construyeron una torre más aquí y otra aquí. Dentro de lo que es el campo de concentración hay una prisión que está rodeada por un muro. Estaba gestionada por la Gestapo, que es la policía secreta nazi, y ahí es donde metían a los prisioneros pues con supuesta información valiosa para el régimen, pues torturarlos, interrogarlos, sacarles de información. Prisioneros que había que tratar bien, los que no podían morir. Esos eran normalmente prisioneros que si morían podían convertirse en mártires para la resistencia y eran conocidos por la población civil, curas católicos, pastores protestantes y demás. Y después también metían a prisioneros con formación militar. Este se construye entre el 42 y el 43 y es la estación Z, que es donde va a estar la cámara de gas y los 4 hornos crematorios. Mirad, para que os hagáis una idea, el campo de concentración, lo que es este triángulo que tenemos aquí, son 18 hectáreas, que bueno, cuando se amplió y incluyeron toda esta parte de aquí, pues podrían ser un par de hectáreas más, unas 20 hectáreas. Como ha dicho Tomás, aquí estaban los asesinos de escritorio, los que controlaban absolutamente todos los campos de concentración, se controlaban desde esta T de aquí. Y esto es el campo actualmente, solo quedan estos barracones de aquí, la cárcel que estaba aquí,
otros 2 barracones por aquí. Queda bastante poco del campo, todo esto estaría lleno de barracones al principio y ahora ya no queda ninguno, obviamente. Desde el 36 hasta el 45 que estuvo en funcionamiento este campo de concentración, pasaron unos 200.000 prisioneros por aquí, de los cuales murieron entre 20.000 y 50.000. Como bien me estaba explicando Tomás, hay un rango entre 50.000 y 200.000 de 150.000 prisioneros que no se sabe qué pasó con ellos. No se sabe si sobrevivieron, no se sabe si se enviaron a otro campo a morir, eso no se sabe, porque los soldados destruyeron toda documentación posible sobre los prisioneros y por eso nos tienen datos específicos de cuántas personas murieron por aquí. Toda esta pista de pizarra, que esta es reconstrucción pero la original la tenemos aquí al lado, era donde los prisioneros probaban el calzado. Durante mucho tiempo se creyó que el calzado que estaban probando era calzado militar, pero realmente no, era calzado civil, porque el calzado militar y el calzado civil hubo una época en la que se construía del mismo material, de caucho o de cuero. Hubo un momento en el que el caucho y el cuero se destinaba a hacer calzado militar. Por tanto, aquí empezaron a hacer un calzado de otros materiales que los mismos prisioneros probaban por aquí. Andaban unos 40 kilómetros al día por toda este camino de pizarra que tenemos por aquí. Y al final muchos de ellos morían porque simplemente andaban por aquí 40 kilómetros diarios. Mirad, por barracón había unos 250 prisioneros, pero cuando les faltaba espacio metían incluso a 450 personas. Vosotros imaginaos durmiendo 3 personas por cada camita de estas pequeñitas, 9 personas por litera. Imaginaos 400 personas aquí metidas, es impresionante. Y aquí tenemos lo que sería la cama del capo, que siempre había un jefe de barracón por barracón y se elegía al peor prisionero, al que había cometido los crímenes peores durante su vida, al prisionero criminal, por así decirlo. Comunista, o sea, político, triángulo rojo. Prisionero criminal, el triángulo verde. Prisionero migrante, triángulo azul. Triángulo morado, prisionero religioso, que es algo así como testigo de Jehová, la gran mayoría. El rosa, homosexual. Estos dos serían para las sociales. Prostituta, alcohólico, vagabundo. Y después, fijaos, que está el mismo triángulo, pero con una franja arriba. ¿Vale? Esto te lo ponían si eres reincidente o si venías de otro campo. Después el punto negro este que te ponen abajo también te lo ponen si vas a estar en los batallones de castigo. Los batallones de castigo van a ser los prisioneros que van a tener los peores trabajos. Después estos dos tienen una letra dentro, porque si eras extranjero te ponían la letra del país donde venías. Mira, lo inventan en septiembre de 1941. Mira, te colocaban en el medidor, te ponían la cuña de madera en la cabeza, y veis que entre los dos listones de madera hay un hueco, ¿vale? Ese hueco comunica con una habitación que hay detrás, ¿vale? Y detrás había un oficial de las SS con una pistola, le pegaba un tiro al prisionero en la nuca. En la nuca directo, ¿no? Madre mía. Nos acaba de contar Tomás una cosa bastante interesante, y es que bueno, el campo se liberó el 22 de julio de 1945, pues el 21 de julio quedaban aquí 38.000 prisioneros. Cuando vinieron los soldados a liberar el campo al día siguiente solo quedaban 3.000. Se habían llevado 35.000 prisioneros fuera del campo, todos los prisioneros que aún tenían fuerzas. Muchos obviamente murieron en el camino mientras iban en esta marcha de la muerte, pero otros muchos fueron también liberados. Y de hecho el punto del bosque, que es en medio de la nada, donde se les salvó, donde se les liberó, hay otro memorial. Pero sí, de 38.000 que había el 21 de abril, llegaron los soldados y al siguiente día, el 22, solo quedaban 3.000. Fuertísimo, ¿no? Que empezaron a andar 35.000 personas más los soldados, todas juntas hacia el norte. Me parece una burrada, me parece increíble. Duro y cruel, pero muy, muy interesante. Bueno, esta pared de aquí, de aquel lado, es donde estaba el medidor apoyado en la pared. Desde esta habitación
disparaba el oficial a la nuca del prisionero. Por eso las paredes de estas habitaciones tienen pared doble para colocar el aislante y amortiguar el sonido del disparo. Mirad la mini salita que tenían para lo que sería la consulta del doctor, que les llevaban para que no pusieran resistencia, y mirad la gran sala que tenían para amontonar todos los cadáveres que posteriormente se llevarían a los hornos. Esto sería la cámara de gas, a lo que llamaban las duchas para que vinieran voluntariamente. Les metían en un camión y les daban muchas vueltas para desubicarlos, para que no supieran que esto estaba pasando aquí dentro. También. Y les traían hasta aquí. Mira, os voy a pasar otra vez por aquí, sería por allí entraban. Ahí en esa esquina quedaría la cámara de gas. Un poquito más adelante quedaría en la sala la consulta del doctor, falsa obviamente. Y desde ese lado les dispararían con este medidor que hemos visto antes. Les dispararían directamente en la nuca. Les pasarían a esta sala, los cadáveres se amontonaban aquí. Y después les pasaban a los hornos, donde los quemaban. Un dato curioso es que aquí se experimentaba mucho con las personas, se les hacía pasar por alguna muerte bastante terrible como hipotermia o demás, o se les infectaba con algún virus y después se les hacía las autopsias. Básicamente lo hacían para aprender de ellas y que si en un futuro tuvieran que hacer la misma autopsia y veían esos síntomas, pues saber de qué había muerto la persona, ya que habían experimentado aquí con prisioneros. Para eso servían algunos prisioneros, para infectarle con enfermedades y que murieran así. La verdad es que es terrible. Y aquí tenemos las fosas donde les enterraban. Había unos cuantos prisioneros llamados los Sonderkommando que se dedicaban a hacer todos los trabajos sucios, todos los trabajos que los soldados, los guardias no querían hacer, todos los trabajos que podrían causarte un daño psicológico. Pero básicamente al transporte de cadáveres se dedicaba los Sonderkommando y que no tenían otra opción, obviamente. Bueno amigos, pues vamos a acabar aquí nuestra visita al campo de concentración de Sachsenhausen. Espero que os haya parecido interesante, espero que hayáis aprendido un poquito y sobre todo que os haga recapacitar un poquito de toda la historia y que nos ayuden a todos a crecer como personas. Estas cosas pasaron por una razón muy grande y muy clave y muy estúpida a la vez, que es la raza de una persona, de dónde viene, de dónde son sus padres, de dónde es su familia, dónde ha nacido. Por culpa de esas razones tan simples y tan básicas como la diversidad que hay en el mundo, pues pasaron estas cosas tan terribles. Así que a partir de ahora espero que antes de juzgar a alguien, sobre todo por su raza, por su color, por su creencia, pues que penséis un poquito en que podéis ahorrarle sufrimiento a él, os podéis ahorrar sufrimiento a vosotros, y que es mucho mejor si todos nos llevamos bien. Yo sé que es una frase muy extendida, muy usada, es una idea como muy explotada, pero es que es verdad. Muchas gracias a Tomás por hacernos este tour, por explicarnos tantas cosas. Y no os olvidéis de ir al canal de Luis, que él también ha hecho un vídeo sobre este campo de concentración, así que id a verlo. Os suscribís a ambos canales ya de paso, le dais un like a ambos vídeos y nosotros nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. No os olvidéis. Chao, chao. Chao, chao.